Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, la cual el día de hoy la tenemos en Joel, en el capítulo 2, versículo 1. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tocad trompeta en Sión y dad alarmas en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Que Dios te bendiga esta tarde a través de este versículo, como así también de todo lo que se pueda decir de él, ya que es importante poder oír, porque la fe viene por el oír. Y también así también nos ayuda la palabra de Dios a estar apercibido en los tiempos que van a venir. El día de hoy Dios nos dice que tenemos que tocar trompetas en Sion y dar alarma en su santo monte. El pueblo de Dios tiene que estar apercibido. El monte Sión era el monte de Dios, fortaleza de David, la cual todos nosotros debemos ser parte de aquel pueblo. Y Dios nos dice que estamos seguros y resguardados en ese monte y que nos acerquemos a Él para ser parte del pueblo de Dios. Y a ese pueblo de Dios que está apercibido a través de la palabra, que es conocedor de la verdad y creyente, fiel de ella, Dios hoy les dice que tienen que estar apercibidos en los tiempos. Examinarse día tras día es algo muy importante a la luz de la palabra. No conforme a nuestros pensamientos, sino examinarnos a la luz de la palabra. Muchas veces nosotros actuamos con hipocresía delante de Dios porque no tenemos un concepto de nosotros verdadero, porque nos miramos a un espejo o nos comparamos con otras personas y creemos que somos mejores que ellas. Por eso que en estos tiempos es importante estar apercibido a la luz de la palabra y estar firme en ella, confiar en Dios. Luego dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Dios, ¿qué nos está diciendo el día de hoy? A los que están apercibidos y a los que no. Que sean voz de trompeta para todo el mundo. Porque todo el mundo necesita la salvación. Todo el mundo necesita volverse a Dios y recibir remisión de pecados. Todo el mundo necesita de Dios. Y es por eso que Dios levanta siervos e instruye a los siervos para que estos siervos puedan esparcir su palabra, para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan recibir la remisión de sus pecados y ser parte del pueblo de Dios. Y así también morar en Sión por la fe. Es muy importante que todo lo que nosotros hagamos por la fe en la palabra de Dios sea conforme a la voluntad del Padre y esté escrita en las Escrituras. Dios pide que seamos adoradores en el Espíritu y en verdad, y no adoradores carnales. ¿De qué otra forma tú puedes estar apercibido si no actúas en el Espíritu? ¿Acaso la carne puede estar apercibida? ¿Acaso Dios usa hombres carnales para revelarle su voluntad? Examinaos día tras día, porque espíritu de error hay dentro del pueblo.
Espíritu de engaño hay dentro del pueblo. Satanás engaña y actúa como si fuese el Espíritu Santo. Pero vive Dios, que aún hay remanente que le cree y escucha su voz genuinamente. Hoy necesitas oír palabra de verdad. Esa palabra que te hace nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Esa palabra que te hace recibir del amor y de las misericordias de Dios. Esa palabra que te hace conocer la justicia de Dios, por la cual el justo vive. Esa palabra la cual nos hace vivir por fe y para fe y nos justifica delante de Dios. Esa palabra la cual nos da vida y nos hace habitar en el reino de los cielos. Esa palabra que nos hace nacer de agua y de espíritu es muy importante que nosotros la entendamos, la comprendamos y la tengamos guardada en nuestro corazón, porque de ella depende nuestra vida. ¿Y por qué depende nuestra vida? Porque el actor principal de esa palabra se llama Jesucristo. Y es por eso que la Biblia nos enseña que aquel que crea en Jesucristo será salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el actor principal del nacer de agua y de espíritu. Y aquellos que conocen el Evangelio saben cómo nacer de agua y de espíritu, saben unirse a Jesucristo, saben morir con Él y saben nacer de nuevo juntamente con Él cuando Jesús resucita de entre los muertos. Ese es el pueblo de Dios, el cual recibe el amor de Dios y las misericordias y recibe el sello del Espíritu Santo en sí mismo. Ese es el pueblo de Dios, el cual habita en Sion y Dios le manda voz de trompeta y estar alerta porque el tiempo de Él está cercano. No vendrán tiempos mejores. Vendrá caos para el mundo. Y el diablo se levantará contra el pueblo de Dios. Y es por eso que el pueblo de Dios necesita estar firme en la fe, en plena convicción y certeza, y aferrarse así como los discípulos de Jesucristo, así como los apóstoles de Él, se aferraron a la fe y no la desecharon hasta la muerte. Así también el pueblo en estos tiempos tiene que ser fiel hasta la muerte. Es importante que nos discernamos. Es importante que el pueblo de Dios esté apercibido y caminando con Cristo y no mirándolo desde lejos. Voz de trompeta en estos tiempos. Despertaos, pueblo, dice el Señor, y estar apercibido. Hacer la voluntad del Padre, que ir y predicar el Evangelio y recibir a aquellos que Él ha enviado. Él envió a Jesucristo y Jesucristo envió a sus discípulos. A través de sus discípulos Dios nos dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio y todo aquel que en Él crea sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso hace la gran diferencia porque creemos en un Dios trino, en un Dios único, de un solo corazón. Porque en ese corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba encerrada la misma voluntad de salvarnos a nosotros. El Padre desde un comienzo lo creó para que nosotros fuéramos salvos. Planificó la salvación en su Hijo Jesucristo. Jesucristo, conociendo la voluntad del Padre, la aceptó y tomó la voluntad del Padre como para sí misma, con la finalidad de salvarnos. Y el Espíritu Santo actúa en estos tiempos para dar testimonio que la obra del Padre fue ejecutada perfectamente en Jesucristo y que esa es la verdad. Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos guía hacia el Padre. Aquellos que entiendan del Evangelio van a conocer que Jesucristo está a la puerta.
Él se viste de azul, púrpura y carmesí, y de lino fino entretejido. Y a través de esa puerta nosotros cruzamos. A través de Jesucristo llegamos al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Y es el testimonio que nos da el Espíritu Santo. Y por eso que el Espíritu Santo hoy lo alabamos y lo bendecimos como Dios mismo en medio de nosotros. Porque Él es Dios mismo, actuando en estos tiempos conforme a la voluntad del Padre. Estos son los tiempos del Espíritu Santo, el cual le da testimonio de aquellos que han creído en Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, tomó nuestros pecados en el Jordán, llevó nuestros pecados hacia el madero de la cruz, como dicen las Escrituras, y dio la paga por ellos allá derramando su preciosa sangre. Y al tercer día se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna. Esa era la voluntad del Padre para con el Hijo, para dar a nosotros vida nueva y remisión de pecados. Y a través de esas obras que Jesús hizo por nosotros es que tenemos vida. Y la fe adquiere vida. Y es por eso que la Biblia nos enseña que una fe sin obra es muerta. Y cuando Dios te habla de una obra, no te habla de las obras materiales que tú puedas hacer, sino de las obras que Jesús hizo por nosotros para darnos vida. Sin las obras de Jesús, todo el mundo estaríamos condenados al infierno. Pero gracias a que Jesucristo obró en esta tierra, se bautizó y se crucificó, y al tercer día se levantó entre los muertos, es que nosotros tenemos vida. Por eso es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él fue bautizado, agua, y Él fue levantado entre los muertos por el Espíritu Santo, Espíritu. Y el que nace de agua y de Espíritu entrará al reino de Dios. Y por eso es que Jesús es el actor principal del Evangelio. Conocer a Jesucristo y sus obras es conocer el Evangelio del agua y del Espíritu, y es entrar al reino de los cielos. No existe otro Evangelio. Este es el Evangelio bíblico, el cual Jesús nos dejó y el cual los apóstoles predicaron. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Muchos han hablado con respecto a muchas cosas, y nada cierta porque Dios nada le ha revelado. Pero Sion necesita voz de trompeta, necesita hablar del Evangelio, necesita hablar de la verdad. Luz llegue a los corazones que están en la oscuridad, y a aquellos que habitan dentro de las religiones. Vuélvete a Dios rápidamente y huye de esos lugares, sinagogas de Satanás, porque verdades no se predican y te enseñan a caminar bajo la carne y no te dan la enseñanza espiritual. Basta que observe cómo están las religiones, basta que observe cómo está el mundo. ¿Qué pretendes tú? ¿Acaso no te das cuenta que donde habita Dios el pueblo es bendecido? Si Dios habitara en una religión, ¿acaso ese lugar no estaría bendecido? Mira la maldad en el mundo como está. Mira la maldad como ha llegado a gobernar en todo el mundo. Mira al hombre cómo se ha levantado bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propias pasiones carnales. Se ha corrompido a lo sumo. Y ese pecado ha llegado a la presencia de Dios. Y el tiempo se ha cortado. Dios necesita que el pueblo tenga voz de trompeta y que su pueblo se vuelva a Él por la palabra. Conoce el Evangelio, el cual te permite nacer de nuevo y te permite morar en Sion. Conoce aquel Evangelio, el cual te permite estar en la presencia de Dios y no caer muerto, el cual te viste de los trajes que Él demanda. Dios nos da detalles del traje que quiere el cual nosotros nos vistamos. Y ese es el traje que nosotros debemos de ponernos para estar delante de la presencia de Él. El sumo sacerdote no podía ingresar al lugar santísimo sin el sacrificio, sin la sangre, sin el traje el cual Él había demandado. Cualquier ofrenda que el sumo sacerdote ofreciera y la cual Dios no haya establecido, el sumo sacerdote caía muerto. ¿O acaso no salió fuego y consumió a los hijos de Aarón por dar fuego extraño, sacrificio extraño delante de la presencia de Dios? No te confíes, porque aquellos que van delante de Dios sin el sacrificio que Dios demanda, se van a ir al infierno. Por mucho que digas, Señor, Señor, yo profeticé, yo levanté iglesias, hice milagros en tu nombre, hice misiones en tu nombre, evangelicé en tu nombre y muchas otras cosas más hice en tu nombre.
y Dios Padre le declarará: jamás te conocí, hacedor de maldad. No importa el poder que actúe en una persona y cuántos milagros haga en este mundo en el nombre de Jesucristo. Lo que importa es si Él es conocedor de la verdad y si verdaderamente habita el Espíritu Santo en su corazón. Y es por eso que Dios nos enseña y nos instruye en su palabra para poder discernir los corazones y no ser engañados por espíritus de errores, la cual pueden actuar en danza, en profecía y en milagros o en sanidades. Es importante que no te dejes engañar por aquello, porque nadie puede tener el Espíritu Santo si no tiene el conocimiento de la Escritura y el conocimiento de la verdad. No existe el Hijo de Dios que tenga el Espíritu Santo y no tenga el conocimiento de la verdad. El Hijo de Dios necesita urgentemente el conocimiento de la verdad para que habite el Espíritu de verdad. Por eso se llama Espíritu de verdad, porque la verdad habita en su corazón y no el engaño y la mentira. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquellos que no están en verdad y predican el Evangelio están blasfemando contra el Espíritu Santo. Disciérnete a ti mismo, discierne la verdad. Y aquellos que se levanten en contra de lo que predican la verdad, también se están levantando en contra de Dios. Asegúrate que el conocimiento que tú tienes es genuino y proviene de Dios. Así como Dios le dio instrucción a Adán y a Eva en el huerto de Edén, que no comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y lo malo, porque morirían, vino Satanás y cambió las instrucciones de Dios. Usó la propia palabra de Dios, la usó. Y engañó a la mujer. Y así entró el pecado en la vida de Eva y de Adán. Esa es la importancia de conocer la palabra de Dios genuinamente y no cambiarla por nada del mundo. No hay una coma de las escrituras que haya pasado. Desde el Génesis al Apocalipsis, todo está vigente hasta el día que nuestro Señor venga. Y esa es la importancia, que tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el pueblo obraba para que nuestros ojos carnales pudieran ver. Y en estos tiempos del Nuevo Testamento es la sombra de lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Ahora todo se hace por la fe en el Espíritu. Y esa es la gran diferencia. No vamos a ir a dar sacrificios de animales a un tabernáculo, pero sí tenemos que sacrificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como lo hacía el sumo sacerdote imponiendo las manos, derramando su sangre y entrando al lugar santísimo y esparciendo su sangre 7 veces hacia el oriente, así también nosotros en estos tiempos tenemos que imponer las manos sobre el Cordero de Dios y pasar nuestros pecados hacia Él, para que Él pueda morir por nosotros y derramar su preciosa sangre, y así nosotros poder entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde, porque el día viene, el día de Jehová, porque está cercano. Y Sión necesita tocar trompeta y dar alarma en su santo monte. Sión necesita tocar trompetas para que todo el mundo pueda oír y ellos mismos tocar alarmas para que estén apercibidos. No sea que Dios venga como el ladrón de la noche y no te pille apercibido. No sea que tú seas de esas 5 vírgenes que no tenían aceite en su lámpara. Necesitas estar apercibido. Y la única forma de estar apercibido es a través de la palabra de Dios y conociendo la verdad. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Como así también por mi vida y por todo lo que tú has hecho en mí.
Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto y permita, Padre Santo, que esta palabra llegue a muchas personas y sea esparcido tu evangelio. Y muchos lleguen al conocimiento. Da conciencia, Padre Santo, y mueve los corazones. Que tus ángeles acampen en nuestro alrededor y nos protejan y nos libren de todo mal, de todo engaño, toda traición y toda maldad. Y seas tú glorificándote en todo corazón que te busque con sinceridad y humildad. Todo está delante de ti, Padre mío, y en tu mano encomendamos nuestras vidas. Levántanos revestidos de tu gracia y poder, y confiamos en que tú obrarás en misericordia, y que nada inmundo nos tocará, y que tú te glorificarás en los corazones y salvarás con brazo fuerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Amén.